Bien, buenos días de nuevo a todos. Muchísimas gracias a Ángel por su concreta y rápida exposición y por las aportaciones y novedades que nos ha podido incorporar y sobre todo por el detalle de la necesidad de trabajar también sobre el personaje de Sancho Panza, que acaba siendo siempre uno de los grandes olvidados de la cuestión quijotesca y el personaje que forma parte indisoluble del binomio, por lo tanto tan importante al mismo tiempo como Don Quijote, si no más en algunas ocasiones, porque representa al pueblo de la Mancha. A continuación está con nosotros Marcial Morales Sánchez Tembleque. Marcial, ¿cuánto tiempo, verdad? Sí. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Marcial ha sido siempre una persona cercanísima a la vida cultural y de investigación de Alcázar de San Juan. Alumno y ponente en diferentes cursos de la Universidad de Verano Alonso Quijano de Castilla-La Mancha y hoy doctorando de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha. Marcial va a hacer una exposición, bajo mi punto de vista, interesantísima. Tiene el sesgo del historiador minucioso, del historiador que busca en el documento el detalle, y tiene el sesgo del trabajo de muchos años sobre el priorato de la Orden de San Juan en La Mancha. Estos dos sesgos van a aportarnos una visión totalmente distinta de lo que hasta ahora veníamos viendo de relación del Quijote y de Cervantes con nuestra tierra. Para él hay un par de aspectos que le parecen interesantísimos y que creo que parte de su teoría la va a vincular a esto. Uno es la sistemática burlona que tiene Cervantes a través del mundo de los libros de caballerías, pero también de la vida pastoril. Y daros cuenta ahora después en la exposición cómo estos dos pivotes, el mundo de los monjes guerreros de la Orden de San Juan y el mundo de la ganadería en el priorato en aquellos momentos, son pivotes económicos y sociales fundamentales. Pero vaya, quien es el especialista sobre la orden y quien ha hecho el esfuerzo de relacionar la orden con la obra de Cervantes es Marcial Morales, que está hoy con nosotros y yo se lo agradezco de muchísimo corazón. Marcial, que sea un éxito tu comunicación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, José Fernando. Dar las gracias a los miembros de la organización por la confianza que han depositado en mí para llevar a cabo esta ponencia y también decirles que estoy muy gustoso de poder compartir con todos ustedes pues una serie de apuntes, de anotaciones que han ido surgiendo a lo largo de todos estos años en la elaboración de mi tesis doctoral, que trata sobre el señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén aquí en La Mancha, y eran apuntes y anotaciones que al principio parecían totalmente inconexos, pero que finalmente han dado lugar a un discurso, al discurso de esta conferencia y también a unas conclusiones. Bien, el título precisamente es Apuntes para una relación entre el Quijote y el señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén en La Mancha. Aquí pueden ver el índice en el desarrollo de la conferencia. En primer lugar, voy a hacer mención a la aventura de la lucha contra los odres de vino. En segundo lugar, a la aventura de los batanes. En tercer lugar, el combate contra el rebaño de ovejas, para pasar en cuarto lugar a hablar del lugar de La Mancha, que ya anticipo que para nosotros es Argamasilla de Alba. Y en este cuarto apartado vamos a abrir una serie de subepígrafes para su desarrollo. En primer lugar, nos referiremos a las dos primeras salidas que tiene Don Quijote en la primera parte de la obra. Después pasaremos a interesarnos por los caminos de La Mancha, según las relaciones topográficas de Felipe II, tomando como base un mapa que hizo Noel Salomón, seguramente que conocen la obra, sobre el mundo rural en la Castilla de Felipe II. Pues en los años 60 elaboró un mapa de los caminos de Castilla la Nueva, también de La Mancha, en base
a la documentación que le proporcionaba las relaciones topográficas de Felipe II. Una breve mención a la aventura de la venta de Puerto Lápice, una mención más extensa a la aventura de los molinos de viento, que nos parecen fundamental para tratar sobre la cuestión fundamental, cuál es el lugar de la Mancha. A continuación hablaremos del lenguaje simbólico y de los juegos de palabras que aparecen en el Quijote, y ligado a él el conflicto de los montes de Peñarroya a comienzos del siglo XVII. Los montes de Peñarroya saben que se localizan al sur de la localidad de Argamasilla de Alba. También haremos una mención al uso del superlativo en la lengua cervantina, que nos parece fundamental para determinar cuál pudo ser el origen, el impulso de Cervantes a escribir esta obra. Y, por último, una referencia a la tradición cervantina que hay en la misma población de Argamasilla de Alba y una serie de conclusiones al final. Bien, sobre la aventura de la lucha contra los odres de vino, les diré que trabajando pleitos antiseñoriales en la Chancillería de Granada, apareció por casualidad, inserto en otro pleito, un pleito que tenía que ver con los alcaldes del lugar de Madridejos, en el campo de San Juan, un pleito entre los alcaldes de Madridejos y el señor, la Orden de San Juan. El pleito trataba de una situación de desobediencia en la que incurrían los alcaldes de Madridejos respecto al señor, a la Orden de San Juan. El Ayuntamiento de Madridejos en aquella época diríamos que vivía en una situación de corrupción, y el alcalde, por el Estado Noble, había incurrido en un desacato y en una total desobediencia hacia la justicia señorial. El gobernador de Alcázar de San Juan de la Orden le había advertido varias veces al alcalde del Estado Noble de que recondujese la situación del ayuntamiento, y finalmente se le agotó la paciencia al gobernador y se decidió a intervenir personalmente. Y una noche, sin previo aviso, el gobernador de Alcázar reúne a gente de pueblos colindantes con Madridejos, gente armada, a la cabeza del gobernador, entra en la población de Madridejos a medianoche, va a forzar la casa del alcalde. El alcalde estaba durmiendo, y entonces, cuando llegué a este punto en la transcripción del documento, enseguida se me vino la imagen de esta aventura, la aventura de la lucha contra los odres de vino, porque el alcalde de Madridejos, en la oscuridad, oyendo las voces de la justicia señorial que le van a detener en mitad de la noche, a oscuras, no había luz eléctrica, se levanta en calzas, en jubón, con un camisón, coge una espada y empieza a dar mandobles a diestro y siniestro en la oscuridad, voceando contra la justicia señorial. Y la verdad es que es una escena que, cuando se lee, recuerda muchísimo a la escena de los odres de vino. El gobernador personalmente le detiene y le traslada aquí a Alcázar de San Juan, a la cárcel de la Gobernación. Y además, el apunte más curioso de esta historia es que el alcalde se llamaba Juan López de Cervantes. Y hay cervantistas e investigadores que establecen una relación en la parentela entre los López de Cervantes de Madridejos y los Cervantes de Alcázar de San Juan. Luego, bien pudo ser un trasunto la historia de Juan López de Cervantes, que además fue muy sonada en el campo de San Juan, un trasunto que le sirvió a Cervantes para recrear esta historia de los odres de vino. En segundo lugar, una breve mención a la aventura de los batanes. Hace unos años Juan Almagro Costa publicó un libro sobre el Guadiana, las huellas del Guadiana, y él ya comentaba respecto a la aventura de los batanes del Quijote que para él Cervantes había utilizado un paisaje real para emplazar esta aventura.
Cervantes nos describe un paisaje de un bosque frondoso, del agua despeñándose entre las rocas y además habla de la existencia de 6 mazos de batán. Y precisamente en aquel paraje, cuando no existía la presa de Peñarroya, al lado está, aquí hay una fotografía antigua, aquí actualmente está la presa de Peñarroya, se puede ver el castillo de Peñarroya. Ahí, en el Guadiana, existían 6 mazos de batán que vienen con los nombres respectivos y que pertenecían a la Orden de San Juan. Luego, Cervantes utilizó un paisaje real para emplazar la aventura de los batanes. A continuación, la aventura del combate contra el rebaño de ovejas. A comienzos de los años 80, Rubio Erguido hizo una publicación, una pequeña historia local sobre Alcázar de San Juan, donde daba un dato muy interesante. Y era un pleito fechado en el año 1610 que trataba sobre el problema que existía en el Puerto Real de la Perdiguera. El Puerto Real de la Perdiguera se emplaza muy próximo a Consuegra, en un ramal de la Cañada Real Soriana. Aquí pueden ver una fotografía tomada desde el Puerto Real de la Perdiguera y al fondo lo que se ve es el castillo de Consuegra. Aquí unas bocas de mina de época romana que existen en el Puerto Real de la Perdiguera. Pues bien, digo que en el año 1610 hay un pleito que también fue muy sonado, que se da entre los propietarios de ganado de Alcázar y los pastores de Alcázar de San Juan con los arrendatarios del Puerto Real de la Perdiguera, donde se percibían una serie de derechos sobre el ganado. Alcázar de San Juan esgrimía un privilegio especial para no pagar estos derechos de paso del ganado por el Puerto Real que estaba en el término de Consuegra. Y los arrendatarios lo que querían era cobrar ese derecho a los propietarios y a los pastores que transitaban por la Cañada Real. Nos dice Rubio Erguido que si bien el pleito se sustancia, se ve en el año 1610, que es cuando parece ser que se dan los más graves enfrentamientos y donde se producen enfrentamientos del calibre de los que se pueden ver en la obra del Quijote, los factores y los funcionarios del puerto de la Perdiguera enfrentándose con piedras, con palos a los pastores, los rebaños de ovejas corriendo por la vereda. La verdad es que nos comenta que anteriormente a esa fecha de 1610 ya habían existido enfrentamientos de un calibre parecido en ese Puerto Real de la Perdiguera. Y lo más interesante para nosotros, cuando llega el juez comisionado real a sustanciar el pleito aquí en Alcázar de San Juan, entre los propietarios de ganado que aparecen multados en 1610, junto a los vecinos de Alcázar, aparece una tal Catalina de Salazar, propietaria de ganado aquí en Alcázar de San Juan. Qué coincidencia, como saben todos ustedes, el nombre y los apellidos de la mujer de Miguel de Cervantes era Catalina de Salazar. Bien, pues aparece en ese documento de Alcázar de San Juan junto a los vecinos cuando son multados precisamente los rebaños de Alcázar. Y Catalina de Salazar es de las mayores propietarias que aparecen con ganado en Alcázar de San Juan en el año 1610. Pasamos a tratar la cuestión del lugar de la Mancha. Ya hemos anticipado que para nosotros es Argamasilla de Alba. En primer lugar, nos vamos a referir a las 2 primeras salidas que tienen lugar en la primera parte del Quijote. La primera salida nos dice Miguel de Cervantes que, emplaza, sitúa a Don Quijote en un lugar de la Mancha, habla del horizonte manchego, pero inmediatamente Don Quijote
comienza a cabalgar por los campos de Montiel, por el campo de Montiel. Y también nos refiere Cervantes que hay algunos autores que dicen que la primera aventura fue la del puerto, otros dicen que posiblemente fuese la de los molinos de viento. La primera salida, los datos que nos proporciona Cervantes en la primera salida se pueden complementar con los datos que aparecen en la segunda salida, que incluso a lo mejor nos da más detalles. Y de nuevo, Cervantes en la segunda salida nos emplaza a Don Quijote en un lugar de la Mancha, en el horizonte manchego, pero inmediatamente Don Quijote comienza a caminar por los campos de Montiel. Y me parece que es en la primera salida cuando dice Cervantes que de verdad Don Quijote cabalga por el campo de Montiel. Bien, pues en la segunda salida Cervantes se decide a poner en primer lugar la aventura de los molinos de viento y en segundo lugar, diríamos, la aventura de la venta de Puerto Lápice. Y dice Cervantes que la aventura de los molinos de viento tienen lugar en el campo de Montiel. Bien, antes de referirme a la aventura de los molinos de viento, aquí les muestro un mapa. Es el mapa que elaboró Noel Salomón en los años 60 en su libro sobre el mundo rural castellano en la época de Felipe II, y yo he escrito, me he permitido escribir en el mapa de Noel Salomón pues una serie de detalles respecto a la ruta que pensamos que adoptó Don Quijote en la primera y en la segunda salida. Marcamos como punto de partida, lo pueden ver, Argamasilla de Alba, en la parte inferior del mapa, con un círculo. Al lado, ahora hablaremos del pueblo de La Solana, para subir por el camino real que trazaba por La Solana, el camino real de las Andalucías. En la época de Cervantes no trazaba por Manzanares ni por Membrilla. En la época de Cervantes, el camino real que bajaba hacia las Andalucías trazaba por el pueblo de La Solana. Y Cervantes lleva a Don Quijote, busca el camino real que subía hacia la venta de Puerto Lápice, porque decía que era un camino muy transitado donde había mucha aventura. En las relaciones topográficas de herencia se hace mención a la existencia de la venta del Puerto Lápice, y lo que se insiste es que está junto a un camino real, a un camino que era muy transitado, que es el que utiliza Don Quijote para acceder a la venta de Puerto Lápice desde el sur, desde el campo de Montiel, desde La Solana. Y verán, en un documento de la Orden de Santiago, fechado en el año 1615, y esto se suele pasar por alto, se dice que junto a la población de La Solana contesta en el año 1575 que se halla ubicada en el campo de Montiel, mientras que Argamasilla de Alba contesta que se encuentra en La Mancha. Son dos comarcas totalmente distintas, y lo puedo confirmar porque lo estoy trabajando. El campo de Montiel y La Mancha en la época de Cervantes son comarcas naturales distintas. Argamasilla de Alba está en La Mancha, La Solana está en el campo de Montiel. Bien, pues era una villa molinera y tenía molinos de viento. En un apeo de la Orden de Santiago, esto se suele pasar por alto, se dice el diezmo de las maquilas de los molinos harineros que están en la vega de Azule, del río Azuer, término de Alhambra y Resalto, y de los de viento que están junto a La Solana. Está fechado el documento en el año 1615, y podemos volver otra vez al mapa, ubicar Argamasilla de Alba en La Mancha, bajar por el camino que trazó Noel Salomón, que unía Argamasilla de Alba con La Solana. Son pueblos vecinos, pero de comarcas distintas. Por eso Don Quijote, cuando pudo salir
que creo que salió de Argamasilla de Alba, comenzó inmediatamente a caminar por el campo de Montiel. Allí se topó con la aventura de los molinos de viento. Hemos demostrado que existían molinos de viento en la Solana, y por la Solana trazaba el camino real de las Andalucías en época de Cervantes, estamos hablando de época de Cervantes, y ese camino subía hacia el norte por el puente de Villarta hacia la venta del Puerto Lápice. Bien, el siguiente apartado corresponde al lenguaje simbólico y los juegos de palabras que recoge el Quijote, y hemos recogido un pequeño fragmento de la obra del Quijote, en la aventura que tiene con los cabreros, cuando Don Quijote hace el discurso, sobre la Edad de Oro, ese canto a la libertad, a la justicia y a la paz. Bien, pues reparemos en este pasaje cuando los cabreros le presentan unas bellotas y junto a las bellotas le presentan medio queso. Y dice Cervantes que el medio queso parecía como un pedazo de argamasa. Bien, pues pensamos que las bellotas encierran un símbolo, y el lenguaje del barroco es rico en símbolos. Representan, pues, eso, a la justicia, a la paz, a la libertad, y qué curioso que cuando hace el discurso de la Edad Dorada Don Quijote muestra un puño de bellotas, dice en alto, y así hace esa proclamación de la Edad Dorada, con las bellotas en alto. Para nosotros es el símbolo de la libertad y la justicia. Y con el medio queso, que parecía de argamasa, pensamos que está haciendo un juego de palabras. También es rico en juego de palabras el Quijote y el lenguaje barroco, Miguel de Cervantes. Y esto no es una invención. Cuando Felipe II pregunta a los vecinos de Argamasilla de Alba en las relaciones topográficas que de dónde procede ese topónimo de Argamasilla, ellos le responden que de la palabra argamasa. Hay una relación, un juego de palabras velado, pensamos, entre argamasa y Argamasilla. Y si se dan cuenta, el queso y las bellotas también están relacionadas. El queso es alimento del ganado, el ganado produce leche, con la leche elaboramos el queso. Y todo esto está relacionado con el siguiente apartado, que tiene que ver con el conflicto que se produce a comienzos del siglo XVII en los montes de Peñarroya. El área de Peñarroya, si tiene alguna actividad principal, es la ganadería. Principalmente es la ganadería. Y antes de que se fundase Argamasilla de Alba, en el primer tercio del siglo XVI, pues era una zona despoblada, era gobernada desde el castillo de Peñarroya. Ahí pueden ver una imagen del castillo de Peñarroya. Y los pueblos colindantes a ese término de Peñarroya, actual término municipal de Argamasilla de Alba, tenían derecho, pues, a una serie de aprovechamientos comunales. Podían entrar más o menos libremente los ganados, por ejemplo, de los vecinos de Alcázar de San Juan en ese término de Peñarroya, actual término municipal de Argamasilla de Alba. Pero ¿qué ocurre? Que tras la fundación de Argamasilla de Alba, hacia 1530, se van a establecer unas normas más rígidas, un control más estricto sobre esos aprovechamientos ganaderos en ese área de Argamasilla de Alba. De manera que se elaboran una serie de ordenanzas a lo largo del siglo XVI. Y uno de los productos más preciados de ese área es la bellota, un recurso ganadero de primer orden. Entonces, la bellota, una vez que se funda Argamasilla de Alba hacia 1530, queda como un duopolio restringido para los propios vecinos de Argamasilla de Alba y para el prior de San Juan, para la Orden de San Juan. Y se establece un control muy férreo de los montes y del aprovechamiento ganadero y de la bellota desde este castillo. Este castillo, en época de Cervantes, no es algo obsoleto, que está vacío, como podemos pensar en otras fortalezas,
de época de la Reconquista. Este castillo tiene su alcaide, tiene su teniente de alcaide, tiene sus guardas, está en plena vigencia, tiene sus calabozos, y desde ahí se controla toda la gestión y el cumplimiento de las ordenanzas. Fundamentalmente van a ser los guardas señoriales de la Orden de San Juan los que controlen la vigilancia del aprovechamiento de los recursos ganaderos en Peñarroya y fundamentalmente la bellota. Y ya irán viendo por qué insistía yo en ese pasaje de los cabreros, en ese juego simbólico y juego de palabras que pueden cerrar ese pasaje que me parece muy interesante, muy importante, más en la época del barroco en la que estamos. Y coincide esa época, la época en la que Cervantes escribe el Quijote, entre los años 1600 y 1605, se dan importantes pleitos y enfrentamientos en este punto del Campo de San Juan. Piensen que el Campo de San Juan tenía unos 3.000 kilómetros cuadrados, era muy extenso, era tan grande como la actual provincia de Guipúzcoa, y me atrevo a decir que el punto más conflictivo entre el año 1600 y 1605 en el Campo de San Juan es precisamente en los montes de Peñarroya, al sur de Argamasilla de Alba. Se pueden ver pleitos en la administración señorial, se pueden ver pleitos de esa época en la Chancillería de Granada, la pugna tan fuerte que hay por los pastos en los montes de Peñarroya. Y también una cuestión muy interesante. También se pueden ver en la administración señorial memoriales dirigidos al prior de San Juan sobre la corrupción que se estaba dando en torno a esta fortaleza, precisamente en esos años, entre el año 1600 y 1605, acusaciones contra los guardas señoriales de la Orden de San Juan de Jerusalén, multando a quien no debían de multar, beneficiándose económicamente de los recursos colectivos y comunales, de los pastos, del aprovechamiento de la bellota. Todas estas denuncias están registradas en el archivo señorial de la Orden de San Juan. Quiero insistir que era muy conflictivo en esta época y todo giraba en torno a la cuestión del ganado. Sobre el superlativo, no podemos pasar por alto una cuestión. Es que Cervantes y el mismo Quevedo, en esta época del barroco, utilizan el superlativo en un tono de burla y de ironía. Y qué curioso que la única mención que aparece a la Orden de San Juan en las dos partes del Quijote aplica el superlativo Miguel de Cervantes para referirse a la Orden de San Juan. Dice, una orden santísima que llaman de San Juan. Bien, pienso, y aquí lo pongo en la diapositiva, que el hecho de armarse caballero Don Quijote en una venta es una burla y una ironía no solamente hacia los libros de caballería y el mundo caballeresco, sino que pueden cerrar una burla contra el señor de todo este campo, de estos 3.000 kilómetros cuadrados que abarcaba el Campo de San Juan. Y si en una pueden ver a Don Quijote arrodillado delante de un ventero y a las mozas del partido y al porquero, fíjense si no es burla e ironía, en la otra estampa pueden observar cómo eran armados caballeros, los caballeros de la Orden de San Juan, en la Catedral de San Juan en La Valeta, arrodillados frente al Gran Maestre, en presencia del prior conventual y de los caballeros. Pienso que encierra una burla y una ironía y que la prueba es aplicar el superlativo a la única mención que se hace a la Orden de San Juan en la obra del Quijote. La tradición de Argamasilla de Alba. Todos conocemos esa tradición cervantina de Argamasilla de Alba, la cueva de la Casa Medrano. Ahí dicen que estuvo encarcelado Miguel de Cervantes y que concibió la obra del Quijote. Bien, nuestra teoría
es que Miguel de Cervantes era un vecino de Alcázar de San Juan. Tenemos una partida de bautismo, una partida del año 1558, que Miguel de Cervantes Saavedra era propietario de ganado. Y quiero decirles que hay bastantes autores que ya han insistido en el punto de que la riqueza en Alcázar de San Juan en aquella época no se concentraba en la propiedad de la tierra, en Alcázar, sino en la propiedad de ganado. Pues para nosotros era un propietario de ganado, y la pista nos la ofrece el pleito que hemos mencionado del año 1610, donde aparece una tal Catalina de Salazar junto a los vecinos de Alcázar como una de las mayores propietarias de ganado que eran multadas en el año 1610 en Alcázar de San Juan. Pero ocurre otra cuestión, que los propietarios de ganado forasteros, cuando eran denunciados por los guardas señoriales de la Orden de San Juan, eran conducidos al castillo de Peñarroya en presencia del alcaide o del teniente del alcaide para ser juzgados y sentenciados. Pero nos dice la tradición que Miguel de Cervantes estuvo encarcelado en el pueblo, no en el castillo. ¿Y esto cómo se explica? Pues creo que tiene una explicación. Y es que Miguel de Cervantes muy posiblemente era noble, era hidalgo, un hidalgo alcazareño. Y pueden ver junto a la foto de la cueva un documento que se corresponde con una averiguación de alcabalas del año 1561, 3 años después de la fecha de la partida de bautismo, donde yo, por mucho que lo he repasado, no veo el apellido Cervantes. Fíjense, la partida de bautismo es del año 1558. Este documento es un padrón fiscal, una averiguación de alcabalas muy extenso, un padrón calleíta muy extenso de Alcázar, donde no aparece por ningún lado el apellido Cervantes. Bien, pues esto es una prueba para mí que Miguel de Cervantes era un hidalgo, un noble alcazareño, y por eso los apellidos Cervantes no aparecen en esta extensa averiguación de alcabalas de Alcázar del año 1561. Y como era tan peculiar el sistema penitenciario de la España de los Austrias, pues los nobles, los hidalgos, tenían un privilegio especial de prisión aparte de los pecheros. Y si Miguel de Cervantes, como pienso, era un hidalgo, un noble, bien pudo, después de ser juzgado y sentenciado en el castillo de Peñarroya, bajarse a la población de Argamasilla de Alba y cumplir prisión aparte en una casa particular, que aquí nos lleva a la tradición que existe actualmente en Argamasilla de Alba. Bueno, decirles que estos pequeños datos biográficos de Miguel de Cervantes, que los he concentrado sobre todo en los primeros años del siglo XVII, cuando él escribe El Quijote, no están de ninguna manera reñidos con un soldado, con un recaudador de impuestos en Andalucía o con un escritor de fama universal. Lo que sí se puede ver, yo veo en la obra del Quijote, es que si Miguel de Cervantes en su imaginario tuvo a la caballería y sobre todo a la Orden de San Juan de Jerusalén como el máximo exponente, y así era reconocido en toda Europa, el máximo exponente de la caballería cristiana. La Orden de San Juan era el antemural de la fe en el Mediterráneo, la que resistió el asedio de Malta, la que participó en Lepanto, la que participaba junto al rey de España en sus flotas. Pienso que ese mundo, quizá porque por un resentimiento personal, por todos los sucesos que he contado, un resentimiento personal, hizo esta obra que ataca
o es una burla o una ironía hacia la caballería, yo pienso que hacia la Orden de San Juan. Y por otra parte tenemos el mundo de la ganadería. Si esto es así, que Miguel de Cervantes era propietario de ganado, él vivió muy de cerca el mundo pastoril, el mundo ganadero, y ya digo que tanto el mundo de la caballería como el mundo de la ganadería, con estos sucesos que hemos comentado de Argamasilla de Alba a comienzos del siglo XVII, se le derrumbó y dio pie y origen a esta obra de fama universal que es el Quijote. Muchas gracias.